1:67. Lucas 1:67. Me digan cuando lo tengan. Y vamos a leer, hermanos, hasta el hasta el 80 vamos a leer nada más. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación a nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, aquí está hablándole a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos ante ti rogándote que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, que seamos edificados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, yo no tengo palabras de vida eterna, tú sí. Háblanos, Señor. Usa mis labios, usa mis pulmones, usa todo mi ser, Señor. Si tienes algo que decir a tu pueblo, Señor, habla, porque tu pueblo escucha, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos orado, así que damos gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Con relación a la Navidad, hermanos, hay demasiados mitos, hay demasiadas cosas que se han ido metiendo a la historia y desgraciadamente muchas de las cosas que se dicen de la Navidad son falsas. Y creo, hermanos, que esto no puede ser obra más que del enemigo de nuestras almas, que ha tratado de mitificar la palabra de Dios, es decir, de hacer que parezca todo un mito, una falsedad, una falacia, un invento de los hombres. Como sabemos, año con año la gente en el mundo se ha habituado a celebrar el nacimiento de Jesús de muy diversas maneras. En algunos lugares se acostumbra a comer una cena familiar, algunos acostumbran los productos del mar, otros los famosísimos tamales, otros tal vez un pavo, algunos otros lo que les puedan dar, ¿verdad? Hay gente que no tiene los recursos y se conforman con un plato de lo que sea, ¿no? Ahora sí que, como dijo el periquito, sopita de la que sea. El caso es tener algo que echarle al estómago. Sin embargo, hermanos, la gran mayoría de la gente en el mundo que celebra la Navidad, pues la celebra de forma equivocada. Se han inventado muchas historias alrededor de la Navidad y la gran mayoría no tienen nada que ver con la realidad de ella. Inventaron un personaje basado en un hombre que en Turquía, según lo que dice la leyenda, había quedado huérfano desde muy joven, quizá en su adolescencia. Y este joven era un monje. Y este joven tomó su herencia, que no era poca, y siempre en diciembre él repartía regalos a los niños pobres, a los huérfanos, a los niños desvalidos. Pero él murió. Y a partir de su historia, según se dice, él murió en el año 343 después de Cristo, un 6 de diciembre, o
cerca del 6 de diciembre, según lo describe la Enciclopedia Británica. El día de ayer en las noticias hicieron un espacio especial para, según ellos, seguir la ruta del personaje que inventaron a raíz de este hombre. Nicolás se llamaba este hombre. Y la historia que inventaron, pues o el personaje que inventaron fue Santa Claus, o Santa Claus, o San Nicolás, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Santa Claus. A través del mundo entero hicieron un trayecto ficticio de lo que era la ruta de Santa Claus, repartiendo regalos. Empezaron en Japón, porque usted sabe que está el meridiano de Greenwich, se llama, que es el que separa los horarios, los usos horarios. Y siguiendo ese trayectorio de los usos horarios, ¿verdad?, trazaron la ruta del supuesto personaje. En realidad, hermanos, creo que al abordar el tema de la Navidad hay muy poca, pero muy poca reflexión en cuanto a lo que verdaderamente la Navidad representa o transmite para nosotros. Creo, hermanos amados, que es necesario que si vamos a abordar el tema de la Navidad, empecemos a reflexionar realmente lo que la Navidad representa para nosotros, el mensaje claro que la Navidad transmite a nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, mucha gente celebra estas fiestas de una forma totalmente pagana, totalmente ajena a lo que la palabra del Señor enseña. Repito lo que dije ahorita en la escuela dominical, antes de empezar a transmitir o durante la transmisión, no lo recuerdo muy bien, pero hay ciertas circunstancias o cosas, mejor dicho, que se practican durante estas fiestas que no deberían de tener lugar en una fiesta cristiana. Por ejemplo, adornar con un árbol navideño no está en la Biblia como algo que Dios apruebe en la Escritura, puesto que en el Antiguo Testamento se celebraban cultos paganos debajo de los árboles, donde incluía incluso la relación sexual entre un hombre y una mujer, o a veces entre hombres y mujeres. En fin, era algo totalmente aberrante delante de Dios. Por eso los hogares cristianos, en mi opinión, no se debería de usar el árbol navideño, pero es algo que cada quien debe de tomar en cuenta bajo su propio criterio. No porque lo dice el pastor, sino porque hay que meterse a estudiar, hay que ver lo que la historia nos cuenta, lo que la Biblia nos dice. ¿Me explico? De repente hay personas que ponen el regalo debajo del árbol, ¿verdad? Y eso representa las ofrendas que se ponían a los dioses paganos debajo de esos árboles cuando se hacían aquellos cultos. En fin, hay un montón de cosas que no voy a ponerme a explicar ahorita, porque no vienen al caso con el mensaje. Eso ya es tema de un estudio que se tendría que ver en una escuela dominical. Pero lo cierto es, amados hermanos, que hay cuestiones que preocupan. ¿Sabe usted que en las épocas navideñas y en la llamada Semana Santa es cuando más accidentes de tránsito se registran en el mundo a causa del alcohol y otras drogas? Por ejemplo, hay personas, amado hermano, que llegan a las fiestas contentos, gozosos, y empiezan a caerles las cervezas en el estómago, empieza a caerles el vino en el estómago, y al último terminan hasta agarrándose a golpes por la borrachera, por la embriaguez. Esto se debe, hermanos amados, a que la gente no ha podido entender o no ha querido entender el verdadero significado de la Navidad. Lo que la Navidad verdaderamente quiere dejarnos como mensaje, como aprendizaje a todos y cada uno de nosotros. Y yo quiero hablarle en esta tarde, hermanos, del verdadero significado, del verdadero mensaje de la Navidad. En medio de los tiempos que nos han alcanzado, tiempos de confusión moral y espiritual, es necesario que los seres humanos volvamos nuestros oídos a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos en los que ciertamente hace falta, hermano, tener estos espacios, estos tiempos de convivencia familiar, estos tiempos de descanso, estos tiempos en los que verdaderamente pudiéramos enfocarnos en aprender, en entender la obra maravillosa de Dios a través de Jesucristo al venir a nacer como vino a hacerlo. Quiero que veamos, hermanos, lo que Dios tiene que decirnos a través de los medios que Él utiliza para hablarnos. Entre ellos, la misma historia de la Navidad. Es uno de los medios que Dios ha usado para hablarnos y decirnos su voluntad y presentarnos su plan redentor para nuestras vidas. Y quiero por este motivo invitarles a que juntos analicemos la Escritura y nos demos cuenta
y tratemos de entender cabalmente cuál es el verdadero mensaje de la Navidad. Y el verdadero mensaje de la Navidad, hermanos, en primer lugar, quiero ver 3 tópicos en cuanto a esto. En primer lugar, quiero decirle que el verdadero mensaje de la Navidad es que Dios es fiel a su palabra. Este es el verdadero mensaje, o una de las verdaderas enseñanzas de la Navidad. Fíjese cómo dice Lucas 1, 69 al 70. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Escuche esto, hermano, porque desde el huerto del Edén, Dios había prometido un Redentor que vendría y restauraría todas las cosas al orden original. Dios había prometido, hermanos, que aunque el hombre pecó, aunque el hombre desobedeció flagrantemente a Dios, la palabra es clara, y Dios le reprocha al hombre que haya escuchado la voz de su mujer, y le dice: por cuanto escuchaste o por cuanto oíste la voz de tu mujer. En el original dice: el llanto manipulador de tu mujer. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Pero me llama la atención, hermanos, que después de decirle a la mujer que con dolor daría a luz a sus hijos y que su deseo estaría sujeto al de su marido, Dios hace una promesa que a la vez es una sentencia en contra de la serpiente. Y le dice: la simiente de ella te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, pero su simiente te herirá a ti en la cabeza. Hermanos amados, desde ahí, desde Génesis 3:15, el Señor estaba prometiendo que vendría un restaurador, que vendría un hombre nacido de mujer, que vendría y daría salvación al ser humano. Dios lo había prometido. Muchos años pasaron, siglos incluso. Yo no sé, hermanos, si el mundo de aquel entonces estaría igual de desesperado que el nuestro. Porque la palabra del Señor dice, amado hermano, que pasaron muchos años. Todavía tuvo que venir un diluvio y amados hermanos, la promesa ya estaba. Y pareciera como que la promesa se había perdido con el diluvio. Porque la palabra del Señor dice, amados hermanos, que la maldad de los hombres era tanta, era tal grado de maldad, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y dijo: los voy a raer por completo. Pero encontró a un hombre que podía todavía él usar para restaurar quizá de alguna manera las cosas antes de cumplir la promesa. Y Dios levanta a Noé. Y a través de Noé, Dios preserva un pequeño remanente, a través del cual tiempo después vendría el pueblo de Israel, nacería el pueblo de Israel, y a través de ese pueblo, Dios se proveyó de un Salvador, de un Redentor que vendría a cumplir la promesa. Muchos años pasaron, siglos incluso. Hoy mucha gente dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hoy mucha gente dice: no, desde que se está acabando el mundo, no, desde que están diciendo, no. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Pasaron muchos años, pero un día un ángel se apareció a una mujer llamada María y le dijo que el Espíritu de Dios vendría y la cubriría con su sombra. Y entonces ella concebiría y daría a luz al Salvador. Es más, el propio ángel le dice a José: y ponle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió la promesa hecha hasta los primeros padres. Dios mismo se había provisto de un cordero sin mancha, sin contaminación, que pagara el precio por nuestros pecados. Él llevaría a cabo la completa redención del ser humano. El mensaje de los ángeles, hermanos, y la revelación que Dios le dio a Zacarías nos dicen claramente que nos ha nacido un Salvador. Vamos a la palabra. Lucas 2:11 dice la palabra del Señor: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador llegó, el Salvador nació, el Salvador llegó a la tierra. En un humilde pesebre estaba acostado. Él estaba ahí, hermano, como un bebé indefenso, como un ser que necesitaba protección, como un ser que necesitaba el cobijo
de sus progenitores y quizá de todos los que estaban alrededor, hermano. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado ahí sabiendo quién era, quizá todos hubiéramos estado ahí tratando de cobijarlo, de proveerle algo para su necesidad, no lo sé. En su momento, y lo vamos a ver más adelante, él fue despreciado, él fue menospreciado por la gente, pero él estaba allí, hermano. Mateo nos dice que la Virgen concibió varón para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta. Hermanos, la palabra de Dios es fiel, porque fiel es Dios, fiel es el que la dio. Hermanos, yo quiero llevarlo a este punto, hermanos, en que si Dios cumplió su palabra en cuanto a enviar a un Redentor, también la va a cumplir en cuanto a todo lo que falta por cumplirse. Hermanos, María pudo cumplir la promesa. Dios cumplió la promesa a través de ella, quiero decir. En el Edén, Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer, no del hombre, de la mujer. ¿Por qué no del hombre? Porque el hombre no tenía nada que ver con eso. El hombre no podía meter la mano para redimir al hombre. Solamente el Espíritu Santo a través de María pudo hacer el milagro, hermanos. Pero escucha lo que estoy diciendo, hermano. El Espíritu Santo a través de ella. Jesús nace, hermano, como el vaso, como el instrumento que Dios usaría para redimir nuestras vidas, que el Padre utilizaría para redimir nuestras vidas. En el Edén se da la promesa, pero me llama la atención Isaías 53:3. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Esto lo dice ahí en Isaías 53, según la versión Dios habla hoy. Fíjense cómo dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Jesús tuvo que cumplir con muchos otros requisitos. No solamente era que naciera de una virgen, él tuvo que cumplir con otras cosas. Él fue humillado. Dice ahí en Lucas 2:7 que dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué hubiera sido si en lugar de llegar María quizá montada en un burro, hubiera llegado en una limusina? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de llegar como la esposa de un simple carpintero, María hubiera llegado como la esposa de un magnate y no hubiera lugar en un hotel? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Yo le aseguro que le hubieran hecho lugar donde fuera. ¿Sí o no? Creo que si el mundo hubiera sabido en ese momento quién era ese niño que venía porque estaba por nacer, hubieran hecho hasta lo imposible por darle una buena habitación, por darle un buen lugar. Decía hace un momento, la Navidad está llena de mitos, ¿verdad? Y de repente dicen que hay unas canciones, ¿verdad?, que dicen que Jesús está acostado en una cuna de oro y que no sé qué. Y no es cierto. Nadie tuvo el corazón para ceder un lugar. Mire, vamos a dejarnos de la limusina y del magnate y del mucho dinero, etc. Vamos a dejarnos de eso. Era una mujer que estaba embarazada. Yo no sé si venía en burro, en caballo o en el trolebús o a pie. Era en burro, la llevaban en burro. ¿Sí? ¿La Biblia dice que venía en burro? En un burro. No me acuerdo ahorita, pero... Sí. Ok, en burro. ¿Saben lo que es para una persona en un estado normal, sin estar embarazado, montarse en un burro? ¿Sí saben lo que es eso? ¿Sí se han montado en un burro? Los burros no son igual que los caballos, ¿eh? Los burros tienen el espinazo, la espalda la tienen así.
O sea, el caballo la tiene así, pero el burro la tiene así. ¿Saben lo que es lo que es montarse en un burro? Y para una mujer embarazada. Obviamente les ponen aparejos, ¿verdad? Que emparejen ahí la situación y no se sienta tan feo. Pero imagínense para una mujer embarazada venir montada en un burro, brinque, brinque. Ahora, escuchen esto. Supongamos que, bueno, entendemos que María no era de la clase alta, no era de la clase social de dinero, pero estaba embarazada. Como para decirle, mira, allá hay un establo, estaban los animalitos ahí porque es invierno, o bueno, en este caso era en otoño. Están los animales ahí, pero puede meterse ahí, ¿verdad? Y ahí da luz. En un establo. Hasta por puro corazón, hermanos. ¿Sabe qué? Pues mire, no tengo espacio, pero me invitas aquí a la sala, ¿verdad? Y aquí da luz y ya luego buscamos a ver dónde. No, métase al establo. Desde ahí, hermanos, vemos cómo Jesús fue humillado por los hombres, desde allí. Porque incluso hermanos, que son pobres, que es hija de un simple hijo de un simple carpintero, que no es el hijo de un noble, pero hermanos, hasta por compasión, ¿sabe qué? Pues mire, métase aquí en este sillón, en esta cama, qué sé yo, en este trapo, acuéstese aquí para que dé a luz. No, ni eso. Lo mandaron a un establo, lo mandaron a nacer donde estaban los animales. Y como dije el miércoles pasado en el mensaje de este miércoles, hermanos, él fue acostado en un pesebre rodeado de animales, rodeado a lo mejor de arañas, de ratas, de todo lo que hay en un establo, del olor de los orines de los animales. Y a lo mejor se oye muy tosco, a lo mejor se oye muy burdo, a lo mejor se oye muy vulgar si usted quiere, pero estaba lleno de todo lo que los animales hacen en un establo. Como para que un niño, para que un bebé naciera allí. Estamos hablando, hermanos, de una humillación total desde su nacimiento. Y todo eso, hermanos, Dios lo cumplió. Dios cumplió su palabra. A pesar de que nosotros no lo estimamos, Jesús vino y cumplió aquello para lo cual el Espíritu Santo lo había ungido. La Biblia nos dice ahí en Lucas 4, del 18 al 19, que Jesús se le entregó el rollo del profeta Isaías y leyó donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto Jesús lo cumplió, porque la palabra de Dios tenía que cumplirse, porque Dios es fiel a su palabra. Ahora, me llama la atención, hermanos, que ahí falta algo de lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Deliberadamente Jesús no leyó la frase de esta profecía de Isaías 61 del 1 al 2 que dice: el día de la venganza del Dios nuestro. Eso Jesús no lo leyó. ¿Por qué no leyó eso? El día de la venganza del Dios nuestro. Él dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí cerró el rollo. La frase que sigue es: el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué esa parte no la leyó? Porque eso no se tiene que cumplir, no. Se va a cumplir, pero en su momento. Jesús, hermanos, vino como redentor, vino como salvador, vino como la promesa de Dios de que restauraría todas las cosas, pero está por venir como juez. Y entonces terminará de cumplir lo que está escrito en el profeta Isaías. Jesús no leyó esta frase porque el día de la venganza no ha llegado todavía. Sin embargo, hermanos, algo que tenemos que entender, y hoy más que nunca debemos entender, es el verdadero mensaje de la Navidad. Y es que Dios es fiel a su palabra. Y tarde o temprano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tarde o temprano,
nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados al toque de la final trompeta, dice Pablo, porque se tocará la trompeta. Y luego nosotros, nuestros cuerpos, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Esto está por cumplirse, esto está por suceder. La palabra de Dios es fiel, porque fiel es el que prometió. Si todo lo que está escrito sobre Jesús... Vamos al Salmo 22. La palabra del Señor nos dice, amado hermano, de qué manera iba a morir Jesús. Yo sé que ahorita no estamos en Semana Santa, que estamos hablando de la Navidad y lo que usted quiera, pero Jesús a esto vino. No podemos, amado hermano, hablar de la Navidad, hablar del nacimiento de Jesús sin pensar en a qué vino, qué fue lo que lo trajo a la tierra. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué me recuerda eso? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, el que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué dijeron de Jesús cuando estaba en la cruz? Dejen, a ver si viene Dios a liberarle. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Aquí está hablando de los sacerdotes y de la muchedumbre de judíos que lo entregaron a la muerte. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó en mi vigor, es decir, tengo sed. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Aquí está hablando de los romanos. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, es decir, las perforaron. Todo este Salmo 22 y la pasión de Cristo nos hablan de una cosa, hermanos: que Dios es fiel a su palabra. Y si Dios cumplió su palabra enviando al Salvador que moriría por nosotros, Dios va a ser fiel a su palabra llevándonos a su presencia. Pero Dios va a ser fiel a su palabra también ejecutando el día de su venganza. Así que nosotros tenemos que estar listos y preparados, hermanos, entendiendo cuál es el verdadero mensaje que la Navidad nos deja. Que si Dios fue fiel a su palabra para enviar al Salvador, también va a ser fiel a su palabra para enviar al juez. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que a lo mejor esperábamos un mensaje navideño, más navideño, conforme a lo que la tradición nos marca, nos exige. Pero yo le decía al Señor anoche: Señor, y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Me dijo: entonces, ¿qué tienes? Te digo, me veo preocupado. Yo le decía al Señor, yo no quiero predicar algo de mi conocimiento, de mi entendimiento, o porque la gente quiera escuchar algo navideño. Yo necesito que seas tú el que hables a nuestras vidas. Y esto, hermanos amados, es algo que tenemos que entender. La Navidad tiene un mensaje. No es simple y sencillamente váyanse a festejar como puedan o como quieran o como entiendan. Entendamos el mensaje. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. El verdadero mensaje de la Navidad también, hermanos, es que la gracia de Dios es alcanzable para todos los hombres que la quieran recibir. Fíjese cómo dice Lucas 2:10 al 12. Lucas 2 del 10 al 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, ¿cómo? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en una cuna de oro. Y la Virgen se va a estar peinando con un peine de plata fina. Y van a estar los peces bebiendo y bebiendo y bebiendo bien contentos, ¿verdad? ¿Eso dice? Y van a estar las campanas a suene y suene porque nació el Salvador. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? Es acostado. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué a los pastores Dios les dice, lo van a encontrar acostado en un pesebre? Pero si vamos a Mateo, capítulo 2, en el versículo 1 al 2, ¿lo tienen? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, aquí entiéndase unos sabios, unos astrónomos, no astrólogos, astrónomos, ¿sí? Gente que estudiaba las estrellas, no para ver qué me ordenan las estrellas o qué me mandan las estrellas, no, esto eran gente que estudiaba los astros, ¿sí? Como ahorita dijéramos la NASA, ese tipo de personas, diciendo, ¿dónde está el qué? ¿Por qué ellos no dijeron el Salvador? Ellos dijeron el rey de los judíos. Y luego fíjese que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Adorarlo. ¿Por qué venían a adorar a un rey? ¿A cuántos reyes o cuántos reyes merecen adoración? Pregunto, ¿a cuántos reyes se les pone una estrella que los anuncie? Como para que gente sabia, gente de dinero obviamente, viniera desde tierras muy lejanas a adorarle. Fíjense que estos no venían a la iglesia nomás a cantar. Estos venían a adorar al rey. Pregunto, ¿por qué a unos les pone al Salvador en un pesebre y al otro les pone a un rey con una estrella que anuncia su venida? ¿Por qué? Sí, porque eran tan poderosos que no, si les hubieran dicho, está en un pesebre, a lo mejor no. ¿Ese rey qué? ¿Y no le voy a llevar oro a ese rey que está acostado en un pesebre? No, hombre. Y los pastores. Mirra, incienso. ¿Saben qué era lo más caro que llevaban? El incienso y la mirra. Era lo más caro que llevaban. Y todo eso era lo más. O sea, obviamente todo era valioso. El oro pues es valioso. Sí. Pero la mirra y el incienso era lo más valioso que llevaban. Ahora, aquí hay otro mito, ¿verdad? El mito dice que eran 3 y que se llamaban Melchor, Gasparín y Baltasar. Y eso es falso, ¿verdad? Que venían montados en un camello y otro en un caballo y otro en el vivebús y otro no sé dónde. No, la Biblia dice que eran magos, sabios, que venían a adorar al rey. Y la Biblia no nos dice cuántos eran, si eran 3 o 20 o 100, la Biblia no dice. Casi siempre los mercaderes en aquel entonces eran varios. Viajaban en caravanas. En camellos y... Sí, podían venir en elefantes, en camellos, en caballos, qué sé yo. Pero la Biblia no nos dice en qué venían. Lo que sí nos dice es que a unos les puso una estrella y a los otros los puso les presentó al Salvador en un pesebre. ¿Por qué? Porque si a los pastores les dice, el rey ha nacido y ahí está la estrella que anuncia su nacimiento, dicen, no, pues ¿cómo nos vamos a ir a presentar ahí, con estos trapos? Imagínese que usted va a ir al Palacio Nacional, ¿verdad? Y vengo a ver a mi cabecita de algodón. ¿Van a decir usted qué pitos toca aquí? ¿Sí o no? O sea, aunque usted sea una persona, un empresario, alguien, tiene que sacar una cita para ver al presidente de la República, simplemente a la gobernadora, al presidente municipal. ¿Sí o no? ¿Con qué confianza se hubieran acercado los pastores a ver al Salvador?
Si les hubieran puesto la estrellota ahí, ¿verdad? Claro que no. Igual los sabios, ni modo que, ay, Salvador, un rey que nació y está acostado en un pesebre, pues qué clase de rey es ese. Pero no, hermanos, Dios se encargó tanto de que unos tuvieran la confianza para venir al Salvador, como de que otros tuvieran el deseo de venir a adorar a aquel rey que había nacido. Porque Dios, hermanos, no es un Dios que haga acepción de personas. Dios es un Dios incluyente. Y fíjese lo que estoy diciendo. Dios es un Dios incluyente siempre y cuando el hombre quiera someterse a la autoridad y voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque de repente habrá gente que diga, no, ustedes son unos intransigentes, ustedes son unos estos, ustedes son unos aquellos, su Dios como es cuadrado, que nada más quiere ahí a los que se amoldan. Pues de hecho sí, Dios quiere que nos amoldemos a Él. ¿O no dice eso la palabra del Señor? Renuévanse cada día en el espíritu de su mente. ¿No dice eso? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿No dice despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo? ¿No dice la palabra del Señor, no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré? Pues Dios sí es un Dios que tiene sus parámetros, pero es un Dios incluyente en el sentido de que si tú te arrepientes de tus pecados, Él te acepta. Él es un Dios que está al alcance de todos. Una de las verdades más intrínsecas en el ser humano, y digo en el ser humano, en el hombre, es el hecho de que por naturaleza los seres humanos somos muy dados a hacer acepción de personas. Hace tiempo trabajaba yo en una tienda de pinturas y al parecer de uno de los ingenieros que iba y compraba pinturas ahí en donde yo trabajaba, pues le gustó mi trabajo, yo creo, porque en cierta ocasión fui a llevarle pintura o a cobrarle a su casa, no recuerdo, creo que fue a cobrarle, porque él tenía crédito en la tienda. Y me dijo, tengo un yerno, me dijo, el que es dueño de un restaurante aquí en San Felipe. Y aparte tiene tiendas de abarrotes, no sé si tiene una o dos tiendas de abarrotes, más o menos grandecitas. Y me dijo, tráigale una solicitud, dijo, porque yo ya le hablé de usted. Tráigale una solicitud, déjesela ahí en el restaurante. Y pues sí, dije, pues hago la solicitud y se la llevo. Y obviamente yo trabajaba en la tienda de pintura, pues ya sabrá cómo traigo la ropa. Va a dar un uniforme, bueno, nos daban una camisa para trabajar ahí en la tienda, ¿verdad? Y pues obviamente, usted sabe que en casa del jabonero el que no cae resbala, entonces pues había gotas de pintura. Y llego al restaurante con mi solicitud, y los que estaban trabajando ahí, meseros que trabajaban ahí, empleados bajo un patrón, así como yo tenía mi patrón, y me vieron así. Hicieron una cara, que para qué le cuento. El caso es que yo les dije, vengo de parte del ingeniero fulano de tal, traigo esta solicitud para entregársela al señor fulano de tal. Y me dijeron, no, pues no está, nosotros se la entregamos. Y dije, bueno, pues se las dejo. Jamás me hablaron de ese restaurante. ¿Por qué? Porque somos dados a que, como te ven, te tratan. ¿Sabes de qué Dios no? ¿Sabes de qué esa es la ventaja que tenemos de nuestro Dios? Que Dios puede vernos tal como somos, con toda la inmundicia que hay en nuestro corazón. Y aún así, si venimos arrepentidos genuinamente, y si de verdad le decimos, Padre, me arrepiento de mis pecados, el Señor nos recibe. ¡Qué maravilla de Dios tenemos! ¡Qué maravilloso es Dios, hermanos! Que Dios se ha encargado, como ya lo hemos dicho, antes de que todos los seres humanos tengamos acceso con confianza a su presencia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios tiene los brazos abiertos todavía, hermanos, para todo aquel que quiera venir a Él. En la manifestación de su venida, hermanos, los pastores pudieran representar quizá a la gente pobre, mientras que los sabios a los ricos. Los pastores pudieran representar quizá, amado hermano,
a la gente, no sé, ya dijimos a los pobres, vamos al pueblo de Israel, mientras que los sabios nos representan a nosotros porque no eran judíos. O sea, Dios no va a hacer diferencia, hermanos, entre griegos y judíos, entre judíos y gentiles. No porque unos son mexicanos y otros son guatemaltecos y otros son nicaragüenses y otros son estadounidenses y otros son europeos y unos somos más blancos y otros somos más negros y otros somos más gordos y otros más flacos. Para Dios eso es lo de menos. Lo que Dios quiere es un corazón arrepentido genuinamente. Lo que Dios quiere es un corazón que verdaderamente quiera darle a Él la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Es lo único que Dios demanda de nosotros, hermanos. Los magos nos representan a nosotros, los pastores representan a los pobres, los magos a los ricos, y podríamos seguir haciendo comparaciones por medio de ellos, pero creo que podemos concluir con una sola cosa. Ambos, pastores y magos, representan a todo el mundo. Porque Dios quiere, amados hermanos, que todos vengan a Él. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce la condición del hombre y sabe lo que viene para el hombre. Pongo delante de ti, dice la palabra del Señor, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Él conoce lo que viene. Y este es el verdadero mensaje de la Navidad, hermanos, que Dios es fiel a su palabra. Dios está al alcance de todo aquel que quiera venir a Él. Y finalmente, el verdadero mensaje de la Navidad es que Dios está dispuesto todavía a perdonar el pecado del ser humano. Mateo 1:21. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese bien cómo dice ahí. ¿Él salvará a quién? El pueblo de su... A su pueblo de sus pecados. Aquí pudiéramos nosotros decir, bueno, pero nosotros no somos su pueblo, nosotros no somos judíos. La palabra de Dios dice claramente, hermanos, que de los dos pueblos Jesús hizo uno, quitando la barrera de separación que había entre los dos. Ese pueblo que Jesús hizo de los dos se llama iglesia. De judíos y gentiles, Dios hizo una iglesia, un nuevo pueblo. Hay gente que dice, hermanos, que solamente aquellos que son judíos tienen el perdón. Eso es falso. Hay gente que afirma, hermanos amados, que solamente la iglesia católica, apostólica, romana, esa tiene salvación. Eso es falso. Hay gente que dice que solamente los cristianos tienen perdón de Dios, y eso es falso. Escuche lo que voy a decir. Los que tienen el perdón de Dios son los que tienen al Hijo. Porque un movimiento religioso, cualquiera que sea, no es la base que Dios ha usado para el perdón de los pecados. Quiero que veamos esto. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una doctrina que es la doctrina de la predestinación, que habla de que Dios escoge a quién salvar. Dios ya sabe quién va a ser salvo desde la eternidad. Dios ya lo sabe. Bueno, Dios sí lo sabe, pero Él no escoge a quién salvar en cuanto a personas. Él escoge salvar a la iglesia que Él ha redimido, que el Señor ha redimido. ¿Sí me explico? Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Jesús. Porque de los dos pueblos, de judíos y gentiles, Jesús hizo uno. Creo con todo mi corazón que el corazón del evangelio predicado para mí es Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema más grande del ser humano, sin duda alguna, es el pecado. Porque aunque el hombre no pueda ver inmediatamente las consecuencias que arrastra con su pecado, lo cierto es que tarde o temprano las consecuencias del pecado se hacen manifiestas, tanto en la vida terrena de la persona como en la eternidad. La Biblia es clara cuando nos advierte que la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Es clarísima. Desde Ezequiel 18 podemos ver nosotros que el Señor dice, tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías, y el alma que peque, esa morirá. No van a dar cuenta los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. El alma que pecare, esa morirá. El problema es que a veces no nos damos cuenta hasta dónde o desde dónde comienza esa vida de pecado y esa vida que arrastra consecuencias. Decíamos ahorita en la escuela dominical, el cuarto mandamiento es algo tan simple, tan sencillo y tan fácil de romper, que muchas veces no nos damos cuenta. Hablábamos de la honra hacia los padres, ¿sí o no? El simple hecho de una rebeldía hacia los padres, de un corazón rebelde hacia los padres, de mentir, de robar, de hacer cualquier cosa que deshonre a los padres, ya nos lleva, hermanos, a una situación de juicio. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque aunque el hombre no lo pueda ver inmediatamente, lo cierto es que tarde o temprano las consecuencias llegan, las consecuencias vienen y traen su dolor a nuestras vidas. La Biblia es clara cuando nos advierte que la paga del pecado es muerte, y cuando nos advierte que la muerte segunda no es, como dicen por ahí algunos, la aniquilación del alma. El alma sigue, el alma continúa, el alma sigue con vida. Y dice la palabra del Señor que la segunda muerte es ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Escuché una pregunta que me hicieron, de hecho una pregunta, y me decían, a ver, si yo meto la mano en un tambo lleno de chapopote o de asfalto, para los que nos ven en internet, de asfalto, de chapopote, yo meto la mano y el chapopote está ardiendo, está hirviendo, no voy a sacar ni los muñones, o sea, se me va a consumir la mano en el chapopote. Entonces explíqueme, me dijeron, ¿cómo puede una persona estar en el infierno y quemarse continuamente por toda la eternidad y que el cuerpo no se consuma? Si aquí, si usted mete la mano en una estufa y se le prende la mano, se le va a consumir en el fuego. Si usted va en un carro o se quema la casa y usted se queda dentro, su cuerpo se va a consumir. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo me explica usted? Me dijeron que el cuerpo de la persona vaya al infierno, a un lago de fuego, y no se consuma. A ver, explíqueme. Ok, la Biblia dice que nuestros cuerpos serán transformados y resucitaremos y estaremos con el Señor en la gloria para siempre. Cuerpos que no mueren, cuerpos que no se enferman. ¿Sí? Ahora, estamos hablando ahí de una resurrección. ¿Qué va a pasar con los que están en el infierno? La Biblia habla, hermanos, de una segunda resurrección. ¿Sí sabe usted eso? Ahí en el libro de Daniel dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué entiende usted por perpetua? Para siempre, eterna. Entonces, si nuestros cuerpos van a resucitar con una naturaleza que ya no se corrompe, una naturaleza nueva, diferente a la que tenemos ahorita, los que van a resucitar en la segunda resurrección van a resucitar con otro cuerpo, no van a resucitar con el que tenían. Imagínense a, no sé, ¿quién le gusta? Cristóbal Colón. ¿Cuántos años tiene que se murió? Muchos. ¿Cómo va a resucitar? Con otro cuerpo. Si era salvo, se va al cielo. Si no era salvo, va a resucitar igualmente. No en la primera resurrección, pero va a resucitar para estar ante el juicio del trono blanco. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esos cuerpos van a arder y van a arder y van a arder y van a arder. Y van a tener todos los sentidos. Olfato, vista, tacto, oído, gusto. Van a tenerlos todos.
Esto, hermanos amados, es algo que nosotros necesitamos entender. El gran problema del ser humano es que no hemos entendido la gravedad de la situación en la que está el ser humano. La gravedad de las consecuencias que vienen cuando el ser humano tenga que ser arrebatado a la eternidad. Y digo arrebatado a la eternidad, hermanos, porque a nadie le van a pedir permiso. Oye, ¿te quieres ir ya al infierno? ¿Te quieres morir ya? Vámonos. No. A nadie le van a preguntar. ¿A quién le han preguntado eso? A nadie. Y si nos preguntaran, yo creo que todos diríamos, no, yo me quedo vivo hasta que Cristo venga. ¿Sí o no? Es la verdad, hermano. Miren, mucha gente dirá, yo no le tengo miedo a la muerte. No, pues qué bueno que no le tenga miedo a la muerte, ¿verdad? Pero tarde o temprano, cuando la muerte llega, todos quieren permanecer vivos. Hasta los que se la dan de muy valientes con sus armas, ¿verdad? Que andan paseándose en las camionetotas que traen. El día que se presenta la oportunidad que tienen que enfrentar la muerte, ese día dicen, no me quiero morir. Porque todo el mundo le tenemos temor a eso. Todo el mundo le tenemos temor a la muerte. Todo el mundo queremos, hermanos amados, seguir vivos. Al menos yo sí quisiera, hasta que el Señor Jesucristo venga y truene la trompeta, no sé que ya tenga yo 500 años. Digo, no espero que pase tanto tiempo, la verdad es que yo creo que el Señor viene antes. Pero yo quisiera permanecer vivo para hasta ese momento. Cada quien, ¿verdad? Pero lo cierto, hermanos, es que las consecuencias del pecado se hacen manifiestas. Pero también es manifiesto, hermanos, que el don de Dios es vida eterna. Amén, gloria a Dios. Que la gracia de Dios se ha derramado sobre la tierra. Jesús no vino a ejecutar el día de venganza de nuestro Dios. Él vino, hermanos, para que el mundo fuera salvo por Él. Aleluya. Él vino a mostrarnos el amor de Dios. Él vino a mostrarnos la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Él vino para que usted y yo hoy pudiéramos tener una esperanza, para que usted y yo, hermano amado, no estemos todos traumados pensando en el momento de la muerte, sino que pensemos que un día el Señor vendrá por nosotros y tendremos acceso con confianza a las moradas eternas. Que Jesús vino, amado hermano, para anunciar que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas y que Él ha estado preparando un lugar para nosotros. Yo no sé, repito, como he dicho en otras ocasiones, yo no sé si serán mansiones, yo no sé si será un cuartito chiquito, yo no sé. Lo que sí sé es que yo creo y quiero y espero un día estar en la presencia de mi Dios para gloria de su nombre, alabando su nombre, exaltando su nombre, y confío en su misericordia, porque este es el mensaje que me deja la Navidad, que Jesús vino para que yo un día tenga acceso a su presencia, que Jesús vino para perdonar mis pecados, que Jesús vino para que mi vida fuese cambiada, fuese transformada para gloria de su nombre. Esa es la esperanza y ese es el mensaje que Dios quiere que yo reciba hoy, y creo, amado hermano, con todo mi corazón que este es el mensaje que Dios quiere que usted reciba hoy, que Él vino para perdonar nuestros pecados, que Él fue humillado, que Él fue crucificado, que Él fue sacrificado por nosotros, para que usted y yo hoy pudiéramos descansar en su bendita promesa de que un día estaremos con Él, porque Él ha perdonado nuestros pecados, y así como perdonó los nuestros, Él todavía puede perdonar los pecados de todo aquel que se acerque a Él confiadamente, esperando en su misericordia, esperando en su gracia, esperando en su bondad, esperando en que Él todavía tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a Él. Creo, hermanos, que aunque la gente no haya entendido todavía, aunque muchos no entiendan o no quieran entender el verdadero sentido de la Navidad, si a mí me lo preguntaran, yo diría, sí, es correcto celebrar no solamente el 25 de diciembre, sino cada día de nuestras vidas, el que Jesús haya nacido. Yo no le puedo decir que Jesús nació el 25 de diciembre porque eso es una falacia. Lo que sí le puedo decir es que un día Jesús llegó a mi corazón. Un día Jesús llegó a mi vida y lo transformó todo. ¿Soy perfecto? No, no soy perfecto. Pero día a día el Señor muestra su gracia. Día a día el Señor muestra su misericordia. Gloria a Dios. Día a día el Señor nos ha sostenido para gloria de su nombre. Hoy puedo decir que soy diferente por Él.
porque Él cambió mi vida, Amén, gloria a porque Dios. Él me transformó, porque Él está en mi corazón. Hoy puedo decirles, amados hermanos, personas que nos están viendo en internet, hoy puedo decirles con todo mi corazón que acepten el mensaje que deja la Navidad. La Navidad es mucho más que una borrachera un día de diciembre. La Navidad es mucho más que una fiesta familiar. La Navidad es mucho más que abrir regalos y comprar regalos y endeudarse por regalos. La Navidad es un mensaje que Dios nos está dando. Él es fiel a su palabra, para bien o para mal nuestro. Él es fiel a su palabra. Él es un Dios que está al alcance de todo aquel que quiera acercarse a Él. Y Él es un Dios que está dispuesto a perdonar tus pecados, como perdonó los míos. Así que hoy quiero invitarle para que, si usted que está en internet, o si aquí hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que no ha recibido su perdón, yo lo invito para que hoy esté a cuentas con Él. Y los que estamos aquí, o los que están allá, que ya hemos recibido ese perdón, démosle gracias a Dios. Adoremos a Dios, exaltemos a Dios por su grande misericordia que ha tenido para con todos nosotros. ¿Quiere ponerse de pie? Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Dios, dándote gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque has estado con nosotros todo este tiempo, Señor. Gracias porque un día te humanaste, Señor, y tomaste un cuerpo de carne a través del cual redimirías a la humanidad, Señor. A través del cual tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, Señor, se mostrarían en nuestras vidas. Hoy, Señor, 25 de diciembre, día en el que en gran parte del mundo se celebra el que tú hayas nacido, nosotros hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Venimos ante ti, Dios, para darte la gloria, la honra y la alabanza. ¿Dónde estaría hoy si Señor, no te me exaltamos. perdonado? Gracias por tanta misericordia. Vacío en mi corazón, Gracias porque no te importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, Señor, sino que lo dejaste todo. Lo dejaste todo para que nosotros pudiésemos tener vida y vida eterna, Señor. Gracias por la humillación que sufriste. Gracias por haber entregado todo, Señor. Gracias te damos esta tarde, Dios. Te pedimos también en el nombre de Jesús que este mensaje, Señor, pueda ser edificante, Señor. Bendición para aquel que lo escuche. Y que aquel que no ha recibido tu perdón, Señor, pueda venir ante tu presencia y entregar su vida delante de ti. Y así como los magos llegaron desde Oriente para adorarte, ellos también puedan venir desde donde estén hasta tu presencia, Señor, para que exalten y glorifiquen tu nombre. Que así como los pastores tuvieron la confianza de acercarse a ti, Señor, al verte como un niño indefenso, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, Señor, así ellos también puedan venir, Señor, a adorar y a glorificar tu nombre con toda la confianza, sabiendo que tú no les vas a rechazar, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Te adoramos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, te adoramos, Señor. Sería como un pájaro herido que se muere en Te adoramos. el cielo. Amén, Padre. Sería como un ciervo que Gracias, Señor, por haber venido, por haberte humillado, por haber recibido, Señor, el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por darnos la libertad, Señor, para vivir en tu santidad. Gracias
Señor, por habernos dado la oportunidad de que hoy pudiéramos estar aquí, Dios, para exaltar y glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Vamos a hacer una oración, pues nos despedimos. La voy a Judith que nos despide en oración. Nada más les recordamos, hermanos, antes de terminar la transmisión de hoy, les recordamos nuestros servicios este próximo miércoles en Urbi a las 7 de la tarde. El jueves tenemos la reunión de jóvenes a las 8:30. El viernes es la oración a las 6 de la tarde. Por ahí me preguntó la hermana que si a qué horas eran, no, es que no había visto sus mensajes hasta ya después, por eso le contesté ya después. Es a las 6 de la tarde. Sábado a las 7:30 tenemos el ensayo de alabanza, con el favor de Dios. Este sábado sí va a haber ensayo. No creo, porque es día último. Es día último, sí es cierto. Bueno, no, entonces hasta el próximo sábado tenemos el ensayo de alabanza a las 7:30. Y pues el domingo, ya sabemos, a 11 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 12 del día, a la 1 de la tarde nuestro culto de mediodía. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dejo el lugar a vivir para que nos despida en oración. Amén. Dios y Padre Celestial, en esta tarde ya, Señor, te damos gracias porque nos permitiste festejar una época conmemorativa, Señor, recordando tu venida, Señor. Te damos muchas gracias porque gracias a esa venida nosotros podemos ser salvos en tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos permitiste venir a pesar del frío. Te damos gracias por los que pudimos estar aquí. Señor, bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir, ya sea por el frío o por problemas de transporte, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, bendice sus alimentos, bendice lo que vamos a consumir nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque pudimos pasar una época que es muy familiar, Señor. Todos esperamos, Señor, que todos gocen de salud, y si no es así, Señor, te pedimos que obres, que pongas tu mano sanadora. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que no tienen un techo donde vivir, Señor, comida de la cual alimentarse. Te pedimos por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice nuestra salida, Señor, y nunca te apartes de nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense en el amor del Señor. Dense un abrazo si pueden. Y si no pueden, pues también háganle la lucha. Dios les bendiga.